en el proyecto que tenemos ahí en Córdoba, que básicamente es de producción y recolección de hierbas medicinales, más allá de toda la parte de ecoturismo y de la escuela que funciona en la reserva, hay toda una parte productiva que viene desde hace más o menos 10 años. Nosotros vendemos acá en Buenos Aires, mayorista y minorista. La Reserva Ecológica Volcán Poca está en un complejo de volcanes que no están activos hace millones y millones de años. Y ahí, básicamente, en la reserva hay como, bueno, toda una cuestión de la reserva ecológica, porque hay una condorera y hay un núcleo de monte nativo muy interesante, y hay otra parte que es lo que se hace la parte productiva, donde hay algunos cultivos de aromáticas y medicinales, y después la reserva es muy grande y hay mucha recolección. También dentro de nuestro trabajo permacultural y cultural, que en definitiva es permacultural, está toda la reivindicación de toda la cultura rural local. Como vive tan poca gente, lo que nosotros estamos haciendo tiene un impacto importante y positivo para nuestros vecinos y para nuestra comunidad. Dentro de la movida en la que estoy yo, que es la permacultura, hasta hace un tiempo nunca se habló de reservas, ¿no? Esto es como tiene 10 años, poner el concepto de reserva por fuera de lo que es Parque Nacional o por fuera del Estado. En permacultura siempre se habló de en los proyectos había una zona 5, digamos, que es como una zona dentro de los códigos permaculturales de no intervención, y que es como el motor de un sistema de permacultura en definitiva. Cuando apareció toda esta movida de las reservas y todo, bueno, un montón de incluso de proyectos permaculturales empezaron a denominarse reservas o a decir que tienen dentro de su sistema un espacio de reserva, que hoy se lo menciona de ese modo, pero es como una estrategia clásica de la permacultura de tener un lugar de no intervención dentro del espacio, más que nada cuando tiene una escala de mediana hacia arriba. El espacio de no intervención en realidad es, por un lado, dejar que la naturaleza haga todo su proceso de sucesión natural, que se active como todo ese proceso regenerativo que viene sucediendo. O sea, si uno ve las fotos de cuando se consiguió ese campo al hoy, es increíble. Y por otro lado, bueno, desde diferentes estrategias y técnicas y cuestiones, además de no intervenir, hay maneras de ayudar a esos procesos regenerativos. Desde trabajando en todo lo que es la parte de recuperación de cuencas y diseño hidrológico, que es como más técnico, hasta la cuestión más básica y fácil de comprender, y que es la más importante, que es la reintroducción de especies nativas vegetales. Más que nada árboles, principalmente, que es lo que en la sucesión natural lleva más tiempo que aparezca. Donde lo es, pero en definitiva, eso es lo que hace que ese motorcito de ese sistema funcione, y en definitiva, en la parte donde vos intervenís, vas a ser beneficiado por todo ese proceso, pero directamente, no es como una cuestión de, bueno, por ahí, más o menos, no. Hasta con una mentalidad productiva funciona. La agroecología, a mi manera de ver, es la agricultura que tuvo el proceso agrícola que tuvo un paréntesis, por lo menos en América, en los últimos 70, 80 años, y que tiene una continuidad de aplicación de 6.000, 7.000, 10.000 años en América. La agroecología entendida como la producción ecológica de alimentos. Sobre el planeta, nosotros en América venimos haciendo agricultura y agroecología y agricultura regenerativa desde hace miles de años, con grandes resultados, con escala, y para mí la agroecología es eso, ¿no? Es producir alimentos ecológicamente. Es la salud del ecosistema, en realidad, con el hombre y la mujer incluido dentro de ese ecosistema, no fuera. Y la agroecología tiene esa mirada porque no implica solamente la producción sin agrotóxicos, sino que también tiene que ver en el cómo se produce, y en las relaciones de producción, y en las relaciones sociales que se dan en eso, en salir del modelo agrícola, del monocultivo y de la agricultura basada en insumos, que básicamente es el modelo americano
de producción, tanto en Mesoamérica como en todas las culturas andinas. Y creo que la permacultura como sistema de diseño y como aporte toma un montón de las tradiciones americanas prehispánicas de producción y lo que hace básicamente es ayornarla con algunas de las nuevas tecnologías, con otras miradas, con otras técnicas de otros lados del planeta, pero siempre con una ética que también tiene, para mí, está presente en la agroecología, que es el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y la distribución equitativa. Y siento un poco que la permacultura, siempre de manera ligada a la agroecología, parte del aporte que tiene para hacer al movimiento de agroecología tiene que ver justamente con las condiciones, con el hábitat de los sistemas agroecológicos. También incluyendo el hábitat de todo el sistema. No pensando en el hábitat del núcleo familiar, sino de todos los seres que integran, todos los seres, todas las energías, todos los nutrientes, minerales, flujos que circulan en el sistema, ¿no? Es como, bueno, el ampliar el hábitat por fuera del cuadro productivo, del lote, de la chacra, de la quinta, de la huerta. Es tratar de integrar eso y de vincularlo. Lo que implica la palabra un vegetal, un producto orgánico, y lo que implica un vegetal o un producto agroecológico. Okay. ¿No? Son cosas, desde mi visión, completamente distintas. Las dos no tienen agrotóxicos. Ahora, no son lo mismo. ¿Sí? O sea, en Argentina lo orgánico implica una certificación. Un sistema donde hay 4 empresas certificadoras a nivel nacional a las cuales vos les pagás para que certifiquen que tu producción no usa agrotóxicos. Básicamente eso es un producto orgánico. La empresa lo que hace es certificar que vos tengas prácticas ecológicas y no uses agrotóxicos. Nada más. En la agroecología, como están incluidas las relaciones sociales y los mecanismos de producción, un producto agroecológico tiene otras características positivas a nivel comunitario y a nivel ambiental, además de no tener agrotóxicos. ¿Sí? Y ahí va el ejemplo de la frutilla. Yo puedo tener un producto orgánico y hasta las paradojas ecológico, pero hecho en una superficie de monocultivo de grandes extensiones, con trabajo precarizado, con trabajo esclavo, con trabajo infantil. Ahora, no uso agrotóxicos, y la empresa me va a certificar que no uso agrotóxicos. Bueno, la verdad que es poco. En cambio, en lo agroecológico no puede haber un producto de monocultivo en la agroecología, punto número 1. Si es monocultivo, no es agroecología. La agroecología trabaja sobre policultivos, sobre asociación de cultivos, porque eso es lo, entre comillas, ecológico. Y por otro lado, la agroecología también trabaja en el marco de las relaciones y las regulaciones del trabajo y los vínculos y las relaciones sociales de los productores. Entonces, tampoco tiene que haber trabajo esclavo, tampoco tiene que haber un trabajo precarizado. Y de hecho todo el movimiento agroecológico trabaja para que los productores salgan de esa situación. Entonces hay una gran diferencia y es muy importante esto, porque en realidad todo el sistema de certificación orgánica, en realidad lo que tiende es a la concentración de la producción, porque para poder producir y pagarle además a una certificadora, yo tengo que tener una espalda económica o transferir ese costo a mis productos y en definitiva al consumidor. Y bueno, y la verdad que en la Argentina los que pueden hacer eso son de medianos a grandes para determinado target. Esto ha cambiado un montón hoy con el movimiento agroecológico. En la Argentina, incluso teniendo a uno de sus referentes como presidente del Mercado Central desde hace menos de un mes, se abren un montón de posibilidades. Entonces hay posibilidades de generar un marco regulatorio mucho más apto para los pequeños productores agroecológicos, que cada vez son más en realidad, porque si hubiera un marco regulatorio, un montón de los productores quinteros que están relativamente cerca de todos los centros urbanos, hoy utilizan
productos sintéticos y prácticas negativas, por decirlo de alguna manera, por condicionamientos del mercado. Hay 3, 4 empresas que comercializan alimentos, que son las grandes cadenas, ¿no? Coto, Carrefour, Walmart, con sus derivados, pero son 3, 4 empresas grandes que en definitiva son las que fijan los precios de referencia. UTT es una estrategia y una herramienta ante justamente ese contexto, ¿no? De decir, bueno, al haber un mercado concentrado y tener cientos o miles de productores, claro, cada productor por solito ir a negociar con Carrefour es imposible y no te van a comprar. Entonces la UTT lo que hace es agrupar un montón de productores para poder en realidad sentarse en otra relación de fuerzas con la parte de comercialización a decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Y de hecho no lo logró y lo que hizo es armar su propia red de comercialización. Y eso hace que para un productor, para poder tener escala, para entrar en el mercado, tiene que hacer monocultivo, ¿no? Ahí se pone de manifiesto la dificultad de la escala de comercialización versus una producción ecológica, porque en realidad yo no puedo hacer 10 hectáreas de monocultivo para hacer agroecología o ser ecológico. Necesito diversificar mi producción para poder ser amigable ecológica o ambientalmente. Cuanto más diversifico mi producción, cada vez pierdo más escala de mercado. Entonces, en realidad es una trampa siniestra donde yo puedo producir ecológicamente. Ahora, ese esquema y esos criterios para poder hacerlo ecológicamente son completamente contrarios a los esquemas de comercialización. Entonces, hasta tanto no se regule o no se modifiquen los esquemas de comercialización, va a ser muy difícil el poder implementar sistemas de producción ecológicas. Y básicamente tiene que ver simplemente con la concentración. La solución es básica, es descentralizar, son los mercados locales, los mercados pequeños, la feria de los productores directos a los consumidores, para que la plata se la quede de manera lo más directamente posible en el productor. No es tan difícil. Podríamos hablar de pasar de una cuestión más vertical y, si querés, piramidal a un esquema más de red y de lazos entre también el espacio donde uno tiene su complejo productivo, Claro, aunque sea agroecológico, más fractal. Aunque sea más más fractal. fractal, ahí está bien, por ahí Yo no sé si es horizontal visualizando, versus vertical, no, sino no, que es de como redes decía, claro, fractal. bien. No, bueno, y que tiene que ver con una lectura justamente de un diseño de la naturaleza, si querés, o sea, hablando un poco de lo que la permacultura trae, que tiene que ver mucho con la cuestión del diseño. Y pasa por ahí, ¿no? Pasa porque, entre comillas, entre los patrones de diseño de la naturaleza y los patrones de diseño del sistema de comercialización del mundo en el que vivimos, Están no divorciados. funca, ¿no? Disociado. Y ahí va la otra pata que falta para que esto pueda desarrollarse de otro esquema, que es la parte financiera. O sea, hablamos de producción, hablamos de comercialización, y ahora está la parte financiera. Cuando te dicen, bueno, ¿y por qué no tienen escala? Bueno, dame herramientas financieras y vamos a tener escala. Este verano en Los Cerrillos, ahí en Tras la Sierra, Córdoba, que fue una zona papera tradicional, se hizo a partir del INTA un lote experimental de papa agroecológica. Le rompió los números a todos los paperos que usan el paquete agroindustrial. Tampoco nos dan las herramientas financieras porque no les conviene. O sea, se les cae todo un paquete tecnológico que no se lo van a vender a nadie, que no es necesario para producir, y ahí está la otra clave, ¿no? Y bueno, y nos encierran en el dilema de, es difícil producir sin agrotóxicos. No, es difícil poder producir y comercializar sin herramientas de comercialización y sin herramientas financieras. Argentina no logra con el paquete agroindustrial tener los mismos rindes que tenía a principios del siglo XX. La verdad que la condición humana para mí es maravillosa, es un diferencial importante, me parece que es lo que puede hacer que nosotros como especie podamos seguir viviendo en este planeta que va a seguir. Y eso es la permacultura en definitiva, el cuidado. Para mí se resume ahí en esa palabra y que está en los principios éticos. Cuidado del planeta, cuidado de las personas y la distribución justa, que es
el cuidado de los recursos, en definitiva. Dale, Muchas dale, cualquier gracias. cosita me avisa. A vos, un besote enorme, Guille. Nos vemos, dale, gracias. Nos vemos.